Hola, hola, ¿cómo están? Sean bienvenidos una vez más. Por mi parte agradecida con quienes siempre nos acompañan en cada uno de los videos. Antes de comenzar con esta historia, quiero enviar un saludo muy especial a dos de nuestros misteriosos destacados de la semana, Alma CF3RE y a Rey M, que nos ve desde Oklahoma. Gracias por estar siempre presentes dejando sus comentarios en cada video. Ustedes hacen que este canal tenga vida. Ahora sí, acompáñenme a conocer de cerca los detalles de esta historia. Le hago un llamado, sobre todo a los mediadores, le hago un llamado al señor Mijango y al señor Colindres, parte de la Iglesia, y quiero desvincular públicamente que la Iglesia Católica como institución no ha hecho la tregua. La ha hecho el señor Colindres, un obispo castrense militar. Quiero desvincular a toda la Iglesia Católica de este pacto nefasto del gobierno del señor Mauricio Funes. Y le pido, como me pase algo a mi integridad física, responsabilizo al señor Mijango y al señor Colindres de mi muerte o de cualquier situación que me pase o cualquier amenaza. Estoy cansado. Esta es la historia de Antonio Rodríguez, más conocido como el Padre Toño, el sacerdote español que se enfrentó al infierno de las pandillas en El Salvador y que terminó siendo señalado por unos como un héroe y por otros como un traidor. Antonio Rodríguez nació en España en 1962. Fue criado dentro de una familia católica y de raíces humildes. Desde joven sintió el llamado de la fe, pero no el de quedarse en una parroquia. Él quería ir donde pocos se atrevían, entre los pobres, los marginados y los olvidados. Fue así como, siendo aún joven, decidió viajar como misionero a El Salvador, un país que en los años 90 apenas salía de una guerra civil sangrienta. Para ese entonces el país estaba destrozado, lleno de huérfanos, pobreza extrema, heridas abiertas, y ahí fue donde Rodríguez encontró su misión. Al llegar a El Salvador fue enviado a la parroquia de mexicanos, una de las zonas más peligrosas del país, en medio de colonias dominadas por la MS-13 y el barrio 18. En ese entorno a Rodríguez lo llamaron el Padre Toño y comenzó a ganarse el respeto de la comunidad. No solo se dedicaba a predicar en misa, sino que también visitaba a las familias, hablaba con los jóvenes y, lo más impactante, comenzó a visitar a los pandilleros presos en las cárceles, en las celdas más temidas del país. Pero lo que al inicio parecía un acto de caridad cristiana, con el tiempo se convirtió en un acto muy cuestionado. El Padre Toño se hizo muy cercano a los pandilleros, un sacerdote casi incómodo para los que esperaban distancia entre religión y delincuencia. El padre caminaba entre pandilleros, se sentaba con ellos, los escuchaba sin juicio, les ofrecía refugio espiritual, educación y, sobre todo, oportunidades. Algunos lo vieron como un profeta, otros empezaron a sospechar que traspasaba líneas, y esa ambigüedad lo puso en la mira de la justicia. Ya para la década del 2000, las pandillas en El Salvador se volvieron más violentas. El país pasó a tener una de las tasas de homicidios más altas del mundo, y ahí estaba el Padre Toño, organizando reinserciones, hablando con los pandilleros y fundando proyectos sociales con ellos. Uno de los más conocidos fue la Fundación Reconciliación, que buscaba sacar a jóvenes de las pandillas y darles una nueva vida. Pero lo que comenzó a levantar sospechas fue el nivel de confianza que llegó a tener con los líderes pandilleros. El Padre Toño entraba a las cárceles sin miedo, hablaba con los ranfleros y hasta intercedía por ellos. Se decía que tenía acceso directo a los jefes máximos de la MS-13 y el barrio 18, a lo que algunos se preguntaban, ¿a cambio de qué? En el año 2012, El Salvador vivió uno de los momentos más impactantes de su historia reciente, la tregua entre pandillas. Hubo una reducción drástica de homicidios. En las calles se respiraba menos sangre, violencia y terror. Sin embargo, había más tensión. El expresidente Mauricio Funes lo presentó como un logro de su gobierno, pero luego salió a la luz que todo había sido parte de una negociación secreta con los líderes de las dos pandillas más grandes del país, todo a cambio de pactos oscuros, de beneficios en las cárceles como traslados, visitas conyugales y otros privilegios como fiestas privadas
que cruzaban la línea de lo legal y lo moral. Lo que más sorprendió a todos fue que entre esos mediadores de la tregua aparecía el nombre de el padre Toño, así como el del entonces director de centros penales Nelson Rauda y de otros funcionarios que formaron parte de un grupo que de alguna manera facilitaba el diálogo con los pandilleros. Con los días se conoció que el padre Toño sostenía reuniones privadas con los cabecillas, donde se discutían temas de paz, reducción de violencia, necesidades internas y, según acusaciones, coordinaciones para mantener el control en las calles. A veces llevaba listas de nombres, ofrecía servicios religiosos, hablaba de espiritualidad, pero también transmitía mensajes entre líderes o coordinaba salidas de pandilleros hacia programas sociales. Cuando en el año 2014 el gobierno salvadoreño buscó negociar una tregua no oficial con las maras, emergió un cuadro inesperado. El padre Toño pasó de ser un confesor en barrios a ser parte de un acuerdo clandestino impulsado por el Estado. Se le acusó de introducir celulares y medios de comunicación dentro de las cárceles de alta seguridad, así como que los cabecillas comunicaran órdenes a las clicas, a grupos en las calles usando su teléfono celular o notas escritas. Ese mismo año el caso explotó y la Fiscalía General de la República comenzó una investigación profunda sobre la tregua. Acusó a varios funcionarios y mediadores de colaborar ilegalmente con estructuras criminales y el 29 de julio el padre Toño fue detenido en medio del escándalo. Mientras su imagen pública era destruida en titulares, sus defensores aseguraban que él solo actuaba como puente para evitar derramamiento de sangre en el pueblo salvadoreño. La noticia conmocionó al país. ¿Cómo era posible que un sacerdote fuera esposado, acusado de colaborar con las pandillas y de introducir objetos ilícitos en las cárceles, así como de haber favorecido a grupos criminales? Por su parte, el padre Toño negó los cargos, asegurando que su única intención fue salvar vidas. Durante la investigación, fiscales presentaron mensajes que el padre había intercambiado con líderes de la MS-13, registros de visitas que levantaban más dudas que respuestas. Además, utilizaron conversaciones íntimas, llamadas telefónicas privadas del sacerdote que nada tenían que ver con la investigación criminal, solamente para presionarlo psicológicamente. Esas grabaciones fueron mostradas a autoridades eclesiásticas y diplomáticos españoles como método de chantaje. Lo íntimo se volvió público y lo privado fue violado. Y sobre ese abuso descansa una segunda acusación. La fiscalía se convirtió en objeto de juicio por el uso indebido de escuchas, más allá del caso de las pandillas. El padre Toño enfrentó cargos por tráfico de influencias y actos arbitrarios. Lo tuvieron en aislamiento y bajo custodia, pero su defensa avanzó un argumento poderoso: la violación de derechos humanos y la ilegalidad de las escuchas, no solo en su contra, sino en contra de cualquier ciudadano. La voz del sacerdote terminó exponiendo la debilidad ética de un sistema que prometía justicia, pero que usó la fuerza para vulnerar a quien decía investigar. El padre Toño se convirtió en el sacerdote que pactó con el crimen organizado. Para otros resultó ser el hombre valiente que se atrevió a dialogar donde nadie más quería. Un sacerdote que abrazó al enemigo para intentar cambiarlo. Para otro fue un ingenuo, o peor aún, un colaborador disfrazado de cruz. El padre Toño sabía todo lo que se movía detrás de las pandillas, órdenes de asesinatos o de crímenes cometidos por líderes pandilleros. Sin embargo, guardaba silencio para no romper el canal del diálogo. En un caso específico, se filtraron audios de conversaciones entre Toño y pandilleros, donde él sabía de ataques inminentes, pero su reacción era ambigua, como si no quisiera detenerlos, pero tampoco motivarlos. Algunos fiscales aseguraron que con el tan solo hecho de mantener comunicación con líderes criminales y de no denunciar sus planes, el padre Toño se volvió un cómplice, pero este se defendió ante la prensa diciendo que para nadie era un secreto que él sostenía conversaciones con los miembros de estas estructuras. Todos saben que yo hablo con pandilleros. El fiscal me tuvo que haber llamado para hacerme una entrevista sobre esas llamadas
y yo le hubiera explicado por qué las hice. A veces a los pandilleros hay que decirles que sí, 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 porque a todo el pueblo nos intimidan, pero yo nunca metí ningún ilícito a un penal, aseguró. La Fiscalía General de la República obtuvo las grabaciones de las llamadas telefónicas realizadas entre el padre Toño y los líderes de la pandilla 18. Estas son algunas de esas llamadas. Necesito sacar lo que es un teléfono porque la onda que no me sirve para nada. Vaya, yo te lo saco. Y en esta, ayudar al viejo Lin, líder de Calle 18. Ahí le voy a agradecer a ver si puede hacer todo lo posible por mi maletín, lo necesito. Todo lo llevo dentro del maletín. Yo te voy a decir cuándo y a qué horas van a bajar eso. ¿Usted pidió que bajaran el bloqueador de las llamadas telefónicas para que ellos pudieran hacer sus llamadas? Esas demandas las escuchaba por el teléfono o en las reuniones que tenía, pero después yo no trasladaba esto a centros penales. El padre Toño afirma que el director de los centros penales le dijo que la señal se bajaba por solicitud de la fiscalía misma. ¿Aló? ¿Qué ocupado andado? Buenos días. Ay, saliendo de misa iba. Ahorita, de 7 a 7:30 celebro misa. Vaya, no había. ¿Yo qué tal? La celebro tempranico. Sí. para rezar por los pecadores temprano. Sí. ¿Qué tal? Aquí bien, excelente. ¿Cómo ha andado todo ahí? Bien, ahí vamos, poco a poco, ¿verdad? Ya esperando que se pase el día de las elecciones. Los mediadores de la tregua, Monseñor Fabio Colindres, Raúl Mijango y otros pandilleros que se encontraban en libertad tenían libre acceso a los penales sin pasar por los anillos de seguridad. Un testigo en el caso Tregua dijo que el padre Toño llegó al penal de Izalco con un saco de boxeo. Al pasarlo por uno de los escáneres, en la fotografía se observó que en su interior contenía 2 pistolas 9 milímetros, granadas, así como munición. Aquellos artefactos no tenían la capacidad para hacerle daño a la infraestructura, pero sí para dañar a una persona. Esa novedad nunca se reportó ni se guardó registro, debido a que los mediadores siempre que ingresaban, realizaban llamadas para que les dejaran ingresar con maletines y bolsas sin ningún procedimiento o revisión. Cierto día se realizó una requisa sin previo aviso. En esa oportunidad encontraron 50 teléfonos celulares en los sectores 1 y 2, pero no se reportó. Al finalizar la requisa, todos le fueron devueltos a los pandilleros. El padre Toño ha dicho que nunca avaló un asesinato, pero también reconoció que convivía con gente que tenía sangre en las manos. En sus propias palabras, el padre Toño hizo las siguientes preguntas. ¿Qué harías tú si ves morir a un joven todos los días en tu comunidad? ¿Qué harías si las pandillas matan a tus feligreses? Yo no pacté con el diablo, intenté negociar con seres humanos que nadie quería escuchar. Al cabo de varias semanas se llegó a un acuerdo. El padre Toño reconoció ciertos errores tácticos, su correspondencia con líderes de pandilleros, su acción fuera de protocolos legales con la finalidad de proteger su vida y salir del país. El padre Toño fue liberado meses después y sometido a medidas sustitutivas. En medio de amenazas de muerte y ataques públicos, regresó a España. A su llegada al aeropuerto de Madrid dijo: mi único pecado en El Salvador es que empecé a trabajar con los desposeídos. Sí, salgo del país más violento, de los países más violentos del mundo, y lo único que he hecho ha sido 15 años trabajar prevención, reinserción y atención a víctimas en un país sin política de prevención, sin política de reinserción. El padre Toño nunca fue condenado formalmente, pero su imagen quedó marcada para siempre. Su caso no concluyó solo con su salida, sino con una condena posterior por parte de la justicia salvadoreña. El ex fiscal general Luis Martínez fue sentenciado a 5 años de prisión y obligado a pagar una compensación económica por utilizar dichas conversaciones íntimas de forma irregular. El padre Toño, como mediador, pagó el precio más alto, su reputación y su nación. Desde entonces ha concedido entrevistas, ha escrito libros y ha hablado abiertamente de sus experiencias con la tregua. En ellas ha defendido su rol como mediador de paz, aunque reconoce que el proceso fue manipulado políticamente.
Con el paso de los años, El Salvador volvió a enfrentar más pactos oscuros. Nuevas investigaciones revelaron que otros gobiernos también negociaron con pandillas, y el caso del padre Toño resurge una y otra vez como ejemplo de lo que sucede cuando la fe, la política y el crimen se cruzan peligrosamente. Hoy su nombre ya no aparece en los periódicos, pero su historia sigue siendo motivo de debate entre quienes creen en la redención y quienes nunca perdonarán una alianza con el enemigo. Les pregunto, ¿el padre Toño fue un mártir de la paz? ¿Un hombre de Dios que hizo lo que pudo en medio del caos? ¿O simplemente cruzó la línea que ningún sacerdote debió cruzar? La verdad sigue dividida. Y bueno, familia misteriosa, así llegamos al final de este caso. Me gustaría saber desde dónde nos ven. No olviden dejar su like para que la familia siga creciendo. Los quiero y espero que estén bien donde quiera que se encuentren. Nos vemos en una próxima historia de casos, crimen y misterio. Adiós.